Bendiga en esta mañana. Es un gusto estar nuevamente delante de ustedes. Es un gusto porque el día de hoy nos permite terminar con el libro de Juan. Como ven, estamos en el capítulo 20 y 21. Ya son los últimos. Hoy cerramos este libro y primero Dios, en la próxima clase estaremos abriendo con el libro de Hechos. Y pues es un gusto también porque nuestra hermana Toñita el día de hoy tiene el honor de cerrar con el libro de Juan. Una bendición siempre tener aquí a nuestros pastores. Dios les bendiga, ¿verdad? Y Dios nos bendice. Bueno, como hemos estado estudiando el libro de Juan, el libro de Juan tiene un propósito y el propósito del libro es este. Nos dice, ahí en el 30, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este es el propósito, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Este es el propósito, ¿verdad? Constantemente estuvimos viendo durante todos estos más de 3 meses, vimos cómo capítulo por capítulo se fue demostrando la deidad de Cristo más abiertamente, ¿verdad? Allí no quedó ninguna duda. Vimos cosas muy bonitas, ¿verdad? Vimos milagros, vimos señales de parte de Dios, vimos cómo Jesús se fue moviendo en sus eventos más importantes, en los días sagrados, en los días de fiestas. Ahí Jesús hizo grandes cosas, ¿verdad? El día de hoy vamos a estar viendo el 20 y el 21. A mí me va a tocar dar el capítulo 20. Sobre este capítulo ya hemos estado hablando en lo que va de esta semana y el fin de semana pasado. La semana pasada, a los que estuvieron en el culto de resurrección, ¿verdad? Vieron que estuvimos hablando acerca de resurrección. Nuestro hermano Carlos presentó el tema de la resurrección y tocó parte de este capítulo, una muy bonita clase. El viernes también estuvimos complementando cosas del capítulo 20 y del capítulo 21. Así que el día de hoy vamos a estar, aunque voy a ver todo el capítulo, me voy a estar teniendo en ciertas partes, ¿verdad? Me voy a enfocar más en lo que es María Magdalena y en lo que es Tomás, para que no pase el libro y que no hablemos de ellos, ¿verdad? Aquí nos gusta hablar de todos. Sí, bueno. Y para comenzar vamos ahí al capítulo 20, versículo 1. Dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro. Llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí, y el sudario que había estado ahí, sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Bueno, aquí vamos a ver, ¿verdad? Vemos en esta mañana, ¿verdad? Vemos a María Magdalena, que sale muy temprano por la mañana, siendo aún oscuro. Posiblemente María había estado esperando el día para ir a visitar a su maestro. Posiblemente se le fue el sueño, así como muchas veces nos pasa, ¿verdad? Que se nos va el sueño y que dices, bueno, no ha amanecido, pero ¿qué sentido tiene que yo siga acostado si no puedo agarrar el sueño? Así que muy temprano de mañana dice que ella salió. Lucas dice que salió ella con otras mujeres. Pero a Juan
Juan se va a enfocar en María Magdalena. Hay algo que hizo María Magdalena, que estuvo ahí hasta el final. Llega al sepulcro, ve que está vacío, va y le avisa a Pedro y al discípulo al que amaba a Jesús, ¿verdad? Los dos discípulos, pues, donde les avisan, no esperan a nadie, se van corriendo. Llegan, dice que el discípulo que amaba a Jesús, llegó y vio, pero no entró, se quedó observando, llegó primero, pudo haber llegado y entrar y ver qué había pasado, pero vio y no quiso entrar. Y el otro discípulo, que era Pedro, dice que llegó, entró y vio y se quedó observando. ¿Qué habrá pasado aquí? ¿Verdad? ¿Por qué está aquí? No hay una explicación lógica. Esto parece que no es el resultado de un robo, de un atraco, algo que era muy común en aquellos días, que atracaran las tumbas, que robaran las tumbas. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando alguien moría, muchas de sus posesiones eran enterradas con ellos. Así que era una actividad que se practicaba. Por eso esa actividad estaba penada con pena de muerte. Dice que el emperador Claudio había emitido pena de muerte a aquel que se le sorprendiese hurtando tumbas. Así que Pedro se acerca. Dice, bueno, esto parece que no es el resultado de un robo, por cómo se ven las cosas. Pero, ¿qué será? ¿Qué habrá pasado? Aquí están los lienzos en los que fue enrollado y no parece que el cuerpo de Jesús haya sido desenvuelto con violencia. ¿Y por qué el sudario, esa parte que estaba en su cabeza, por qué está totalmente doblada? Sin encontrarle una razón lógica a lo que estaba pasando, simplemente preguntándose, ¿qué habrá pasado? ¿Dónde estará mi maestro? Se quedó con todas sus dudas. Dice, y entonces entró también el otro discípulo, el que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Aquí Juan, que no se menciona por nombre, nos dice que él llegó primero al discípulo, pero también nos dice que fue el primero en entrar y ver y creer, porque todavía no habían entendido que era necesario que él resucitase de los muertos. Así que nos dice que él fue el primero en ver y creer. ¿Ah? No solamente le ganó esa carrera a Pedro, ¿ah? Esa carrera de resurrección, ¿ah? No solamente ganó en llegar primero a ese culto de resurrección, sino que fue el primero en ver y creer, en entender, ¿verdad? Pero María estaba, aquí sin duda ya los discípulos analizaron, vieron, cada uno sacó su conclusión y se retiraron, ¿verdad? Ya no hay nada que hacer aquí. No vaya a ser que nos vayan a acusar de robo, nos vamos. Y como ellos habían corrido, sin duda le sacaron bastante ventaja a María Magdalena. Pero María, ya cuando pasó todo esto, nos dice Juan, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio dos ángeles vestidos con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Y dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? Es una pregunta, ¿verdad? ¿Por qué lloras? Creo que estas preguntas en un sepulcro, en un servicio funerario, es una pregunta que no se hace, ¿verdad? ¿Por qué lloras? Es de lógica. Lloras porque acabas de perder un ser amado. Lloras porque estás dolido. Lloras porque estás viviendo un momento de duelo. Un momento que se te tiene que respetar y que el llanto, el dolor es algo que debes dejar ir. Es algo que debes dejar liberar. Y es una pregunta que no se debe hacer. ¿Por qué lloras? Uno cuando va a un sepulcro no tiene palabras de consuelo. No tiene unas palabras mágicas de hermana que digan, voy a ir y le voy a decir y él se va a consolar. No, no hay palabras, ¿eh? Pero el propósito de esa pregunta, ¿por qué lloras? Parece que llevar implícito otro sentido.
¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? Es que no hay un sentido para que llores. ¿Por qué? Porque no está muerto, ¿verdad? No debes llorar porque él no está muerto, ¿verdad? Aunque ella todavía no lo sabía, el por qué lloras. Yo pienso que este fue el verdadero sentido de la pregunta, ¿por qué lloras? Si no es muerto. Porque aquí dice que el que hace la pregunta en segunda ocasión es Jesús y le dice, ¿por qué lloras? ¿Ah? Dice, ¿a quién buscáis? Y ella, pensando que era el hortelano, el jardinero, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Y había algo especial en esto, ¿verdad? Seguramente María, Jesús decía el nombre de una manera muy especial. ¿Ya? A lo mejor ella recordó la primera vez en que Jesús le habló, María. Porque ¿quién era María? Los evangelios nos dicen que de esta mujer habían salido 7 demonios. Y desde que ella fue liberada de esta posesión, de estos demonios, ella siguió a Jesús y no se le despegó y le servía. Dicen también que ella había puesto sus posesiones. Posiblemente era una persona de dinero. Dicen los historiadores que Magdala era una ciudad próspera y que ahí habitaba gente de dinero y que a Jesús le seguían varias mujeres y que varias de estas mujeres habían puesto sus posesiones en servicio del ministerio de Jesús. Así que María desde aquel momento no había estado sola. Era la primera vez que estaba sola, pensando, bueno, ¿qué pasará ahora que mi maestro se ha ido? ¿Qué va a pasar? Cuando yo estaba con él, yo me sentía segura, pero ahora que no está él, ¿qué va a pasar? ¿Será que esos 7 demonios van a volver a tomar posesión sobre mí? Posiblemente había tantas dudas, así como las había en Pedro, así como las había en Juan, así como la había en cada uno de los discípulos. Y no se diga de Tomás, ¿verdad? Tantas dudas, ¿verdad?, que había en cada uno de ellos. Y hago énfasis en Tomás, ¿verdad?, porque todos lo conocemos, que fue el que dudó, ¿verdad? Y sí le dijo, María, y volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. ¿Ah? Le dice, no me toques. Aquí vamos a dejar ese no me toques en suspenso. ¿Ah? Y le dice, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y fue María Magdalena a dar estas buenas nuevas. No solamente fue la primera persona a la que Jesús se le aparece después de haber resucitado, sino que también es la primera portadora de buenas nuevas. Es la primera que anuncia de que Jesús había resucitado, ¿verdad? Y va y le avisa, ya no le dice, ve y dile a mis amigos que he resucitado. Aquí la relación de Jesús cobra otro nivel y le dice, ve y dile a mis hermanos. Ve y dile a mis hermanos que he resucitado y que voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Ya? María quiere tocar a Jesús, pero ella no se lo permite. Dice, no me toques, porque aún no he subido a nuestro Padre, ¿verdad? Y es algo curioso, ¿verdad? Porque en los versos siguientes, en el 27, le va a decir a Tomás, pon tu dedo aquí, en mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. No seas un crédulo, sino creyente. ¿Ya? ¿Qué pasó entre este versículo 27 y el 17? Hay 10 versículos de diferencia. ¿Qué pasó entre el 27 y el 17? Que Jesús dice, no me toques, tócame y mete tu mano en mi costado y en mis brazos,
en mis manos. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, Jesús, como vimos, Jesús fue cumpliendo cada una de las fiestas. ¿Ya? Él acababa de llegar a Pascua. Llegó a Pascua a esta fiesta, pero Él viene no solamente a celebrarla, sino a cumplirla y a dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué rescate? Rescate de la muerte. Recordemos que éramos cautivos de la muerte, que la muerte tenía posesión sobre nosotros. ¿Cuál fue el propósito del primer sacrificio de Pascua? Bueno, el propósito del primer sacrificio allá en Egipto era ¿de qué? De librar al pueblo ¿de qué? Del ángel ¿de qué? Del ángel de la muerte. Ese fue el propósito. Y el propósito de Jesús venir a morir como el sacrificio pascual era Nosotros éramos cautivos, éramos presos de la muerte, ¿verdad? Porque el aguijón de la muerte es el pecado. Porque la autoridad de la muerte, ¿qué es? Porque el poder de la muerte, ¿qué es? El pecado. Así como la muerte entró al mundo y luego la muerte pasó a todos, dice también la palabra que por la justicia de uno, la vida pasó a todos. Nosotros éramos cautivos de la muerte. El sacrificio de Jesús nos libra de la muerte. Él hizo expiación para que pasemos de muerte a vida eterna. Así es que en los sacrificios del Antiguo Testamento había sacrificio para restaurar casi todo tipo de relaciones, pero no había un sacrificio que restaurara la relación entre Dios y el Padre. Cuando el Padre le dice a los primeros hombres, a Adán y a Eva, les dice, no mueran, no coman de este árbol, porque el día que coman de este árbol, ciertamente morirán. ¿Y qué pasó? El día que comieron, ciertamente murieron. Y Dios es un Dios santo. Dios es vida. Y ante su presencia no puede evitar la muerte. La muerte es una de las cosas que contaminan un terreno sagrado. Y el lugar en el que ellos habitaban, allá el lugar del Edén, era un terreno sagrado. Y por ser sagrado, ellos ya no pudieron habitar más en ese terreno. ¿Por qué? Porque habían pasado de vida a muerte. Así como el Padre le había dicho, el día que comieren de este árbol, ciertamente morirán. Y cuando el Padre baja y los llama y les dice, ¿dónde están? Les dice, tuvimos miedo porque escuchamos tu voz. Ahí se dio cuenta que habían comido del árbol de la vida. Y también supo que ya no podían habitar delante de la presencia. Así que el pecado fue la causa por la que el hombre ya no pudo habitar delante de la presencia de Dios. El pecado fue la causa. Pero una vida de justa delante de los hombres y delante de Dios es la respuesta para que el hombre vuelva a tener comunión con Dios. El pecado nos sacó, como dice una canción muy bonita, el pecado nos sacó del jardín y su vida nos regresó otra vez al jardín, ¿verdad? Por su vida y por su sacrificio. Ese sacrificio que venció la muerte, tenemos derecho a estar nuevamente delante de la presencia de Dios. Tenemos derecho a que un día que Dios tiene reservado, ese día en el que la muerte dice, va a ser sorbida, va a ser comida, va a ser nada, porque ya no tiene poder por el sacrificio de Cristo. La muerte es sorbida. Ese día, la muerte ya no tendrá poder sobre nosotros y seremos resucitados y habitaremos delante de la presencia de Dios. Porque ese es el propósito del sacrificio de Cristo. Pero Cristo también cumplió otras fiestas. Cumplió lo que es la fiesta de los primeros frutos. ¿Cuál es el propósito de la fiesta de los primeros frutos? Bueno, es una fiesta en la que hay gozo, en la que hay alegría. ¿Por qué? Porque se va a levantar una cosecha. El que tiene un familiar agricultor o que ha sido agricultor sabe qué es esto. Ya va a llegar la cosecha. Ya voy a levantar en abundancia. Voy a tener bienes, ¿verdad? Y nomás estás esperando a que madure. Bueno, esta fiesta de los primeros frutos, lo que hacía el agricultor es que estaba a la espera de que salieran los primeros frutos. Y cuando salían los primeros frutos, lo que hacía era
era que los clasificaba, los enrollaba, los marcaba. Y cuando ya todo su campo estaba casi maduro, lo que hacía es que de esos primeros frutos que nacieron, cortaba una gavilla, y esa gavilla en esta fiesta de los primeros frutos era llevada al templo y era presentada delante del sacerdote. Y ahí en Levíticos 23, 10 y 11 nos dice: habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis sus mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá delante de Jehová, mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo, la mecerá. Y eso es lo que hacía el sacerdote. Tomaba la gavilla y la mecía. ¿Y cuál era el propósito? Para que fueran aceptos delante de él. Y una vez que el sacerdote mecía esa gavilla, entonces toda la cosecha era bendecida. Y simplemente esperaban después de que pasara esa fiesta para poder ellos cosechar todo su terreno. Dicho sea de paso, el grano que se cosechaba en Pascua era la cebada. 50 días después, en Pentecostés, también se presentaban primeros frutos. Pero lo que se levantaba en Pentecostés era trigo. Y así, había 3 cosechas muy importantes, pero ahorita nomás dejamos estas 2. ¿verdad? La cebada era cosechada. Era lo que se presentaba en ese tiempo. Una gavilla de cebada y era mecida delante del altar. ¿verdad? Así que ese día, era un domingo muy de mañana, ese día el sacerdote iba a estar haciendo este ritual. En el templo iba a estar meciendo las gavillas. Pero Jesús también tenía que cumplir esta fiesta. No me toques porque aún no he subido al Padre. ¿verdad? Él es primicia de entre los que durmieron. Primicia de entre los que durmieron y que resucitan. ¿verdad? ¿Para qué? Para traer bendición a todos los que creen en Él y que un día también sean resucitados. Él es primicia de los que van a continuar resucitando. ¿verdad? Y él es aquí donde cumple esta fiesta. ¿verdad? Bueno. Vamos a aprovechar. Bueno, continuamos ahí en el versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, esto pasó en la mañana. Ahora este evento que vamos a estar narrando ya va a pasar en la tarde, ya noche, ¿verdad? Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas. ¿Cómo estaban las puertas? Cerradas. En el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio, les dijo, paz. No dice que tocó, no dice que los discípulos respondieron al escuchar un llamado, no, dice que estaba cerrada. Posiblemente tenía un barrote atravesado. No tenía un cerrojo como los de hoy, ¿verdad? Pero sin duda tenía algo que estaba. ¿Por qué? Porque tenían miedo de las autoridades de los judíos y que vinieran y que los arrestaran a ellos. Que así como habían arrestado y habían prendido a su maestro, tenían miedo, estaban temiendo que también los siguieran a ellos. Así que estaba cerrada. Mas, sin embargo, dice que estaba reunidos por medio de los judíos y vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz. ¿Ah? ¿Cómo lo hizo? Simplemente nos dice que así llegó. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió mi Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quien les remitiere los pecados, les son remitidos. Y a quien les retuvieres, les son retenidos. Aquí en el 22 dice, y habiendo dicho esto, sopló
y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Este punto no lo estudié, pero vamos a contrastarlo en el capítulo 2, hermana Elda, con el evento que pasa en el capítulo 2. Vamos a ver, ya le pusimos tarea a nuestra hermana Elda, porque es un evento que va a pasar casi 50 días después, en el libro de los Hechos, sí, capítulo 2. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré si no viere todo esto, le dice. 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Luego Jesús, estando las puertas cerradas, se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Si ustedes hubieran sido Tomás, ¿qué hubieran hecho? Jesús está invitando a Tomás a que meta su dedo y su mano en su costado. ¿Qué hubieran hecho? Tomás está dolido, Tomás está escondido, Tomás estaba viviendo su duelo muy aparte, porque cuando vino Jesús por primera vez, ni siquiera había estado con el resto del grupo, había estado solo. Solo, ¿qué consuelo puedes tener? Había vivido su duelo muy aparte. De tal manera que cuando Jesús lo invitó por primera vez, él no pudo tener ese privilegio de ver al Cristo resucitado y dijo, no les creo. Si no viere las señales de los clavos y su costado abierto y si no le metiere mi mano en su costado, no les creo. ¿Se imaginan por 8 días Tomás negando y diciendo, no creo, no creo? ¿Se imaginan a Tomás? Pero ya cuando se les aparece Jesús, ¿qué hubieran hecho ustedes? ¿Hubieran ido a meter su dedo en la mano y su mano en su costado? ¿O se hubieran avergonzado de no haber creído? La Biblia no dice que sí lo hizo, pero sí dice que Jesús le hace la invitación a que meta su dedo y su mano en su costado. Yo pienso que Tomás no lo hizo. A lo mejor podemos decir, no, sí lo hizo porque Jesús lo invitó a que lo hiciera. Yo en mi lugar se me hubiera caído la cara de vergüenza y no lo hubiera hecho. Así que prefiero yo de mi parte no creer que lo hizo. Pero ustedes tienen la libertad de creer que sí lo hizo. Ajá. Sí. Pero a mí sí me hubiera dado vergüenza. Entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío, dice que respondió, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Como el Cristo resucitado, que tenía el poder para hacer nuevas todas las cosas. Él pudo haber resucitado sin marcas, sin heridas, sin rastros de lo que había pasado días atrás. Pero dice que resucitó con las heridas en la mano y con la herida en su costado. Así fue como resucitó. Él pudo haber resucitado sin esas marcas, pero así fue como resucitó. Y saben, yo creo que hasta este momento Cristo tiene esas marcas. Hasta este momento, después de 2000 años, ¿verdad? ¿Por qué creo que todavía las tiene? Bueno, simplemente por esto, ¿verdad? Porque todavía tiene cosas que mostrarle. Todavía hay Tomáses incrédulos a los cuales tiene que convencer, ¿verdad? Él todavía viene a rescatar a su pueblo. El pueblo de Israel en la actualidad se encuentra en guerra, se encuentra en este conflicto con Gaza, pero también este conflicto lo tiene con Jordania, lo tiene con el Líbano, está en guerra. Es un pueblo
Desde su fundación ha sido guerra tras guerra tras guerra. Pero lo que está pasando ahorita no es nada comparado a lo que va a suceder un día. Dice la palabra que un día todas las naciones de toda la tierra se van a levantar y van a hacer guerra contra Israel. Y cuando esto suceda, ellos van a clamar al Dios de los cielos. Y el Dios de los cielos les va a responder con tremendas cosas. Va a venir al rescate de su pueblo. Dice la palabra que con la espada de su boca va a vencer a todos sus enemigos. Con su palabra, yo creo que con su palabra va a vencer a todos sus enemigos. Así como cuando lo quisieron arrestar y que dijo, ¿a quién buscáis? A Jesús Nazareno, yo soy. Dice que todos retrocedieron. Con la simple palabra, él pudo haberse librado de que lo arrestaran, pero no. Con la simple palabra, él los pudo haber vencido. Pero va a haber un día en el que con la espada de su boca, con su palabra, él va a vencer a todos sus enemigos. Porque así lo dice la palabra. Y en Zacarías tenemos varias citas que lo demuestran, ¿verdad? Y en Zacarías nos dice que va a suceder esto. Y que va a vencer a todos los que se reúnan para hacerle guerra. Pero también nos dice que después que los haya vencido, todas las naciones van a tener una deuda con él. Y que año tras año van a tener que subir a la fiesta de los tabernáculos a ofrecer sacrificio. Dice, y aquellas naciones de las que hayan subido contra Jerusalén, contra su pueblo allá en Megiddo, que no suban a ofrecer sacrificio, dice, Dios no les va a enviar la lluvia. El año que no suban, Dios no les va a enviar la lluvia. Todas las naciones van a tener que subir en la fiesta de los tabernáculos, en el primer mes del año judío. Todas las naciones van a tener que subir. Pero hay más. Ahí en Zacarías 14:16, si gustan pueden ir porque voy a traer 3 citas de aquí. Zacarías 14:16. Esta cita que les acabo de decir, ¿ah? Como quiera vamos a leerla. Zacarías 14:16. ¿Me siguen con su vista? Dice, y todos los que sobrevivieron de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Pero quiero ir a otro versículo allí en Zacarías 12:10. Dice, allí en Zacarías 12:10 y dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como lloran por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Dice, y mirarán a mí, ¿a quién? A quien traspasaron, ¿verdad? Pero me gusta, porque ahí te muestra una de las heridas de Jesús. Pero en el 13:6, ahí mismo en Zacarías 13:6, dice, y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Esto es en un futuro. Aquí Jesús, ¿verdad? Y estas heridas las conservó no solamente por causa de Tomás, ¿verdad? Porque Tomás dijo, si no viere la herida en su costado y metiere mi dedo en las marcas de sus manos, no creeré. Tomás no sabía si iba a resucitar. Y si resucitaba, Tomás no sabía que iba a permanecer con las mismas heridas. Pero Jesús no simplemente regresa con las heridas por causa de Tomás. Regresa con estas heridas
por causa de su pueblo. ¿Verdad? Porque hay muchos que todavía son incrédulos, a los cuales tiene que convencer, ¿verdad? Y así es como termina el triste relato de Tomás, ¿verdad? Tomás incrédulo. Muchos de nosotros nos podemos identificar con Tomás el dídimo, Tomás el gemelo. El día de hoy muchos de nosotros nos podemos identificar con él, decir, Tomás, nosotros somos tu gemelo, nosotros somos tu semejante, porque muchas veces yo también he dudado, muchas veces yo también he sido como tú, he sido un incrédulo. Y por lo demás, nos dice que hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para creyendo tengáis vida en su nombre. Bueno, Dios les bendiga en esta hora, Dios les bendiga, y dejo con ustedes a mi hermana, la dejo con bastante tiempo porque dijo, en el capítulo 21 hay bastantes cosas que decir, sí, cierto. Ajá. Bueno. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Es la primera vez que se va a estar transmitiendo hacia Yera, hacia Higuerillas. No sé, alguien más que esté conectado va a poder ver este estudio de la escuela dominical. Y pues es la primera vez que me invitan, después de varios servicios de escuela dominical, a compartir una enseñanza. Y yo les voy a pedir que ahí en el capítulo 21, así como están, vamos a leer capítulo 21, vamos a leer del 1 al 5. Amén. Dice así la palabra del Señor. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Jonás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en la barca aquella noche y no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondió, no. Él le dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Amén. Bueno, cuando yo empecé a estudiar este capítulo 21, el Señor de muchas maneras tocó mi corazón. Yo no sabía, nunca al estar estudiando, siempre nos damos cuenta que el Señor nos recuerda algunas cosas que ya conocíamos, pero también nos enseña otras que no conocíamos. Y al estar estudiando me di cuenta de que hay algunos comentaristas que dicen que el Evangelio de Juan terminó en el versículo 30 y 31 del capítulo 20. Y eso me impactó. Empecé a investigar y hay algunos dicen que tiene un epílogo y un prólogo, que son unas partes que utilizan mucho los escritores de los libros. Un prólogo es una introducción, una pequeña introducción que hacen los escritores para motivar a los lectores o para aumentarles el interés a los lectores para que lean ese libro. Ese es el prólogo. Y se dice que en el libro de Juan, el capítulo 1, del versículo 1 al versículo 18, es el prólogo de Juan. Yo no sé si Juan tenía conocimiento de
de todas las partes que se hacen en un libro, pero lo que sí sé es que el Espíritu Santo estaba ahí también guiando a Juan cuando escribió el libro de Juan. Y un epílogo es la conclusión o una pequeña conclusión que utilizan para aclarar algunas cosas, para algo que se les pasó, volver a recordar y también para poner a reflexionar. Y que este es el caso del capítulo 21 del libro de San Juan. Sin embargo, nosotros sabemos que la escritura ha sido inspirada por Dios. Sea que tenga el prólogo o el epílogo, ya leyendo bien la palabra del Señor nos damos cuenta que sí, por lo que el Señor dice aquí en su palabra en los versículos 30 y 31. Hagan de cuenta que ahí estaba terminando Juan el libro de San Juan o el Evangelio de San Juan, y ya el capítulo 21 es como una añadidura. Juan sabemos que era muy amigo de Pedro. Tanto Juan como todos los discípulos de Jesús escribieron cuando Pedro negó a Jesús. Y a veces cuando alguien tan apegado, tan consagrado, tan dedicado a Dios, caen en un error como que eso se hace más grande. En nosotros los seres humanos, dice el hermano Julián, aquí hablamos de todos. A veces somos muy ligeros en nuestro hablar. Y lo que había pasado con Pedro, no solamente a Pedro le había afectado, sino a todos sus discípulos y más a Juan, que siempre estaban juntos. Y yo creo que cuando Juan escribió el capítulo 21, estaba pensando también en aclarar todos aquellos rumores que se habían levantado en contra de Pedro cuando Pedro negó a Jesús. Porque aquí donde se enfoca más en este capítulo 21 es en la restauración de Pedro. Una restauración pública. Así como había sido pública su falla, el negar a Jesús, ahora Juan lo estaba haciendo público también para resarcir el daño que quizás había provocado en los demás hermanos. Y esta es una de las cosas que yo aprendí nuevas de este capítulo 21. Empezando el capítulo 21 dice, después de esto, a mí esto me llamó la atención. ¿A qué se refiere esto? Después de esto. Y a través de la palabra del Señor podemos entender el contexto que es el capítulo 20, habla de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, de las apariciones de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo se manifestó 11 veces después de resucitar. En los 40 días que se anduvo apareciendo, se apareció 10 veces. Y la última vez fue al apóstol Pablo, pero después de unos años. Cuando Juan está diciendo después de eso, se está refiriendo a todas las experiencias que ellos habían vivido en el tiempo que estuvieron en Jerusalén, porque ellos habían ido a participar de las fiestas judías, pero también de todas las profecías mesiánicas que ellos habían sido testigos oculares de que se cumplieran. Quizás no todas, porque todavía faltan algunas profecías que cumplirse, pero ellos habían sido testigos oculares. Y después de todas esas apariciones, Juan escribe, después de esto, dice, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Se manifestó. Y se manifestó corporalmente. Manifestar quiere decir revelar. Él se reveló a sus discípulos. Ellos fueron testigos oculares corporalmente. ¿Por qué corporalmente? Porque no había subido al Padre. Después, todas las manifestaciones de Dios han sido espirituales. Yo creo que cada uno de nosotros hemos podido experimentar la presencia de Dios también. Igual que después los discípulos, después de que Jesús ascendió al Padre. Y dice que se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Bueno, aquí tenemos un mapa. El mar de Tiberias es este que está aquí. Pero no es un mar, es un gran lago. Y por ser un lago muy grande le dicen mar, pero es el mismo mar de Galilea. Todo esto rosa es Galilea. Todos los discípulos que son mencionados ahí, que son 5 discípulos, vivían
alrededor de aquí del mar. La mayoría eran pescadores. Aquí está Betsaida, son pueblitos y ciudades que estaban alrededor del mar. De Betsaida era Pedro, era Andrés, era Juan y era Jacobo, los hijos de Zebedeo. Pero también de ahí de Galilea era Natanael, que era de Caná de Galilea, que está aquí, muy cerquita de Nazaret, donde Jesús se había criado. Y todas estas ciudades, aquí está Tiberias y aquí era donde ellos estaban, en el mar de Tiberias. Le dicen Tiberias porque estaba la ciudad pegada, o eran ciudades costeras pegadas al mar. Y ahí estaban alrededor. Ahora, Jesús no los había mandado al mar. Jesús los había mandado a una montaña. Así nos explica la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo. Al monte. Yo estuve buscando a qué monte Jesús los había enviado. No dice a qué monte, pero en el monte que estaba ahí en Galilea es el monte donde Jesús dio un sermón, el sermón del monte que le llaman. Y es en esa montaña donde Jesús los invitó, porque Él todavía quería darles instrucciones antes de que Él fuera ascendido al cielo. Dice que estaban en el mar de Tiberias o en el mar de Galilea, que también le llaman el lago de Genesaret, y se manifestó de esta manera. Estando juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, que quiere decir gemelo, Natanael de Caná, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y los otros dos de sus discípulos. No dice el nombre de los otros dos discípulos que estaban ahí. Pero Simón, que tenía un carácter muy, muy dinámico, muy explosivo. No sé cuántos tengan ese tipo de carácter, que son muy desesperados. No sabían en qué tiempo Jesús iba a manifestarse o se les iba a revelar. Yo creo que se inquietó mucho y no quiso esperar y tomó una decisión apresurada. Entonces Simón dijo, voy a pescar. Y los otros le dijeron, nosotros también vamos contigo. Y fueron y entraron en una barca aquella noche y no pescaron nada. Aquí es importante que nosotros meditemos también en nuestro carácter, meditemos también en las decisiones que tomamos. Cuando nosotros tomamos decisiones por nuestra propia cuenta que no tomamos en cuenta a Dios, o tomamos decisiones a unas sabiendas de que no es la voluntad de Dios, decisiones personales, a veces por ese tipo de decisiones que nosotros tomamos, no nos salen las cosas bien, fracasamos. Y yo puedo entender que de esta manera les pasó a estos discípulos. Ellos estaban esperando a Jesús y se desesperaron y tomaron ese tipo de decisión. Y cuando ya estaba amaneciendo, dice, Simón les dijo, voy a pescar, dice, y entraron en una barca aquella noche y no pescaron nada. Esto era también parte de un propósito, el propósito de Dios. Todo lo que nosotros pasamos, hermanos, tiene un propósito. Cuando ya estaba amaneciendo, dice que se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron, no. Ellos desde la barca le respondieron, no lo habían reconocido. Y él le dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Cuando Jesús los llamó al ministerio, los llamó casi de la misma manera que en esta ocasión. Echaron las redes a la mar, toda la noche habían pescado. En Lucas capítulo 5 viene esa historia. Y dice la palabra del Señor que no pescaron nada, regresaron, ellos estaban lavando las redes cuando Jesús les dijo que le prestaran una barca. Perdón, antes de que le prestaran la barca les dijo que echaran,
que bogaran mar adentro, que fueran mar adentro. Le dijeron, que ellos ya habían pescado toda la noche, eran pescadores experimentados, pescadores que conocían los tiempos, las horas en que se tenía que pescar. Las personas que viven en Niguerías conocen todo ese tipo de situaciones. El camarón lo tienen que pescar en la noche. Hay algunos pescados que se tienen que ir toda la noche o en la madrugada. Y ellos conocen que las corridas y, bueno, tienen muchos detalles que solamente los pescadores conocen porque ellos a eso se dedican. Sin embargo, hermanos, cuando alguien es dirigido por Dios, entonces es cuando suceden los milagros sobrenaturales. Así como cuando sucedió, cuando fueron llamados a dejar las redes, cuando fueron llamados por Jesús a dedicarse al ministerio. Jesús estuvo con ellos preparándolos por 3 años, haciéndole la invitación de que ya no volvieran a las redes, sino que ahora se convirtieran en pescadores de hombres. Cuando Pedro tomó esta decisión, era como volver al pasado, era como volver al trabajo antiguo. Y todo lo que ellos habían aprendido con Jesús, todo lo que ellos habían experimentado con Jesús, hagan de cuenta que lo estaban dejando en el recuerdo. Y es por eso, yo me imagino, la lección que ellos pudieron aprender con esta pesca milagrosa. Cuando Juan, hace rato el hermano decía que Juan no solamente llegó primero, sino que creyó. Todos nosotros somos diferentes. Y Juan tenía un discernimiento especial que Pedro no tenía. Cuando Juan se dio cuenta de todos estos detalles que eran muy parecidos a la primera vez que tuvieron también una pesca milagrosa, Juan entonces pudo decirle a Pedro, es el Señor, por todos estos detalles, no porque lo estuvieran reconociendo, porque dice que estaban como a 200 codos, o sea, que eran como 100 metros. Entonces estaban muy retirados, todavía no había amanecido completamente, estaba oscuro, no lo podían reconocer, pero Juan sí pudo discernir que era el Señor por todos estos detalles de la pesca. Y dice que no podían sacar la barca de tan gran cantidad de peces. Juan tuvo ese discernimiento. Y muchas veces Dios a nosotros también nos ha dado ese discernimiento, que no todos lo tenemos activado. Muchas veces, hermanos, hay extraños que se pueden parar a la orilla de nuestra vida y que nosotros no reconocemos que es Jesús que quiere tratar con nosotros, que es Jesús que quiere hablar a nuestra vida. Y necesitamos a los Juanes que nos digan, es el Señor. Es Dios el que te está tratando contigo. Es Dios el que quiere hablar a tu vida. Necesitamos ese discernimiento, pedirle al Señor que nos ayude, no solamente para nosotros entender que Dios sigue con nosotros, que Dios está con nosotros y que Dios sigue tratando de la misma manera que trató en aquel tiempo con sus discípulos. Pedro lo pudo discernir. Juan lo pudo discernir, y cuando Pedro oyó que Juan le dijo, es el Señor, dice que estaba desnudo. Se había despojado de la ropa, pero no totalmente desnudo, sino que él se volvió a vestir y entonces se apresuró para ir nadando hasta llegar a la orilla, hasta llegar donde estaba Jesús. Los otros discípulos, dice aquí, vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra, sino como 200 codos. Y al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús le dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Esta cantidad, todo lo que está escrito, hermanos, hasta una coma, tiene algo que ver, por algo fue escrito. A mí me llamó la atención esta cantidad de peces. Se creía en aquel tiempo, en el tiempo de Jesús, que el número 153 eran
las especies que existían en el tiempo de Jesús. No sé si ahora ha habido mutaciones o qué clase o cuántas clases de peces, si sean las mismas clases de peces o haya aumentado la cantidad de peces. Pero ellos abarcaron todas las especies de peces. Y esto tenía un significado, porque ellos habían sido llamados a ser pescadores de hombres. Y proféticamente, con este número, Dios estaba anunciando que ellos iban a iniciar como pescadores de hombres a todas las naciones, abarcar todas las naciones, abarcar todos los pueblos, abarcar todas las ciudades. Hay otros comentarios que dicen que el número 153 es la suma del 1 al 17, sumando 1 más 2 más 3 hasta el número 17. Y entonces yo lo empecé a sumar y da el número 153. ¿Qué significa eso? El 17, el 10 significan los 10 mandamientos o la ley. Y el número 7 significa el tiempo de la gracia. El número 7 es un número perfecto, es el número de Dios. Es el número del Espíritu Santo. Dice en el libro de Apocalipsis los 7 espíritus de Dios. Es el número perfecto. Y eso quiere decir que aquellos discípulos iban a iniciar el evangelio para pescar todas las almas que aún todavía faltan pues, por pescar y que ya hemos sido pescados por el ministerio de los apóstoles, tanto de la ley como de la gracia. O sea, ahí se iba a completar todo, tanto de la ley como de la gracia. Y todos estos son detalles que están aquí en la palabra del Señor y que tienen un simbolismo que cuando nosotros los entendemos podemos comprender más los propósitos que Dios tiene, que Dios tenía para con sus discípulos, pero que Dios también tiene para con nosotros, porque en esa pesca de hombres también estamos incluidos nosotros. Cuando Dios les dio el gran mandamiento de ir y predicar el evangelio a toda criatura, nosotros también tenemos que ser parte. Los discípulos ahorita ya se fueron, están en la presencia de Dios, pero esa misma autoridad y ese mismo encargo Dios nos los dejó a cada uno de nosotros que hemos conocido a Jesucristo, que hemos sido llamados por Dios. Es el mismo llamado que nosotros tenemos y que a veces lo hemos descuidado, pero que tenemos que activarlo porque es un mandato de nuestro Señor Jesucristo. Y un día cuando estemos en la presencia de Dios, imagínense estar ahí todos aquellos que fueron salvos, redimidos, esperando la redención de nuestro Señor Jesucristo, pero que era el momento de que ellos, hermanos, a través de la ley, ellos murieron con esa esperanza, unirse con cada uno de nosotros que fuimos alcanzados mediante la gracia en la presencia del Señor. Dice la palabra del Señor que habrá una gran mesa y que el Señor nos servirá de la misma manera que Jesús ya tenía la mesa servida aquí. Jesús no necesitaba de los peces que habían traído. No sé cómo le hizo, pero Dios es un Dios de poder. Pero ya tenía un pez ahí, ya tenía un pan ahí y ya los estaba preparando para que vinieran a comer. Todos aquellos hombres cansados, todos aquellos hombres que venían frustrados porque no habían pescado nada y quizás también tenían hambre, Jesús ya les tenía preparada la comida. Y eso es algo hermoso, hermanos, pensar en el futuro. No apresurarnos a tomar decisiones que nos pueden alejar del propósito de Dios. Nosotros podemos aprender aquí que ningún oficio nos puede sustentar o nos puede suplir las necesidades que a veces tenemos y que nosotros queremos solucionarlos con nuestros propios esfuerzos. Jesús no necesitó de los peces que ellos fueron a pescar porque Él ya tenía la comida preparada. De Dios depende nuestro sustento. De Dios depende todo lo que nosotros necesitamos. Y cuando nosotros somos obedientes a Dios, cuando nosotros confiamos en Dios, cuando nosotros esperamos en Dios, somos sorprendidos también por Dios. El Señor sigue haciendo cosas milagrosas
El Señor sigue haciendo cosas sobrenaturales, y siempre nos sorprende cuando a veces nosotros pensamos, que otro día no vamos a saber qué hacer por alguna deuda o por alguna necesidad. El Señor siempre nos sorprende. En esta semana que pasó la campaña, después, el jueves que estuve en Niguerías, estuve en la casa de una hermana y me estaba testificando de su hijo. Ella está bien contenta porque su hijo tiene poquito de que acaba de entregarse a Cristo. Y ya él anda en su primer amor. Nosotros le hemos dado el trabajo de que vaya por la gente, porque es muy buen chofer, que vaya, que recoja a la gente y luego la vuelva a ir a dejar después del culto. Y le dimos el trabajo de que ahora en la campaña él trajera a los hermanos de Higuerías. Y él tenía una necesidad. Nadie la sabía, hasta este jueves que la hermana me estaba compartiendo. Él tenía una necesidad porque él entró a estudiar, se vino a estudiar acá en Matamoros, soldadura. Entonces él necesitaba el equipo. Y él estaba pensando, ahí viene la Semana Santa. En la Semana Santa, llega mucho turista. Entonces todas las personas de ahí de Higuería llevan comida, llevan ostiones, llevan mariscos y venden a los turistas y les va muy bien. Y antes de que nosotros le dijéramos, él ya tenía la idea. Ahí viene la Semana Santa, voy a ir a vender a la playa y voy a comprar todo lo que necesito, que me están pidiendo, que guantes, que careta, que la máquina de soldar, y él tenía la esperanza. Entonces, cuando nosotros le dijimos que trajera a los hermanos acá a la campaña, no nos dijo nada. Pero a alguien le empezó a decir a su esposa, ¿y qué no hay otra persona para que lleve a los hermanos? Es que, mira, es Semana Santa, económicamente nos va a ir muy bien. Y dice su esposa, ya me estaban convenciendo. Entonces él decidió y dijo, no, si yo me comprometí, no me comprometí con los hermanos, me comprometí con Dios. Y yo voy a dejarlo de la playa. En la mañana voy a ir un rato y en la tarde yo voy a cumplir con lo que yo me comprometí. Cuando él obedeció a Dios, dice la hermana, en un día, hermana, que él fue a vender, él sacó todo lo que él necesitaba. Dios lo bendijo, le dio la gloria a Dios. Dios lo bendijo, dice, y no solamente compró todo el equipo de soldadura, compró pintura para la casa, fueron a Matamoros y compraron mandado, se surtieron y hasta les sobró. Y ahí es donde nosotros podemos entender que cuando ponemos nosotros en primer lugar a Dios, hay cosas que sí necesitamos. Y muchas veces nos da la tentación de tomar decisión, al fin que es un día de servicio, al fin que otro lo puede hacer. Pero cuando nosotros somos obedientes a Dios, nos dejamos guiar por Dios y nosotros sabemos cuál es la voluntad de Dios y nosotros obedecemos, el Señor nos bendice. Así como bendijo a estos hombres con esta pesca milagrosa. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado, los que ya conocemos al Señor, de dejarnos guiar por Dios, de no dejarnos guiar por nuestros propios impulsos. Porque cuando nosotros lo hacemos en nuestras fuerzas y en nuestros propios impulsos, entonces lo único que conseguimos es sentirnos fracasados, sentirnos turbados, sentirnos tristes y no arreglamos nada. Pero cuando Dios lo ponemos en el asunto, el Señor se encarga. Sean cosas sencillas o sean cosas difíciles, Dios siempre nos va a sorprender. Eso es lo que yo pude entender de la pesca milagrosa. En la siguiente porción, aquí en el capítulo 21 tiene 3 divisiones del libro. Viene Jesús, aparece a sus 7 discípulos, viene Jesús, apacienta mis ovejas, y viene el discípulo amado, que son 3 partes. Yo pude tomar las 3 partes. No sé si usted tenga alguna duda o que usted tenga alguna pregunta, o que tenga alguna participación, algún testimonio, donde usted ha visto también la provisión de Dios, donde usted ha visto también que el Señor es un Dios fiel, que el Señor es suficiente, mucho más de lo que nosotros nos imaginamos o de lo que nosotros podamos hacer.
¿Alguno de ustedes quiere compartir? ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta? ¿Ve? Yo quiero compartir, algunos de nosotros estamos tirando en el instituto y una de ellas, una tarea precisamente es esta de la migratoria. Y pues, bueno, en parte, pues nos ha dado muchas veces en comprender cosas de la palabra y pues ya me lo acaba de dar la respuesta, ¿verdad? Entonces, es algo que no digo que me agobia, pero sí me preocupa porque, pues, por eso lo estoy estudiando, porque quiero conocer, ¿verdad? Quiero aprender más para a veces preguntan en mi trabajo, hay muchas cosas que se ven ahí, que a veces la gente trae, pues la mayoría de todos traemos mucho dolor, pero a veces traen más dolor y buscan, a veces ya no aguantan y lo externan, ¿no? Su preocupación. Y a veces uno no, pues, a veces uno tiene palabra, y Dios le da pues nos dejan hasta con muchas preguntas. Y por ejemplo, esto de la persona milagrosa, y queda bien claro, ¿verdad? Que la respuesta de las preguntas que nos dio Armando. Aleluya. Entonces, al menos ya tenemos una parte, un video de una parte. Y pues sí, o sea, nos explicaba Armando que a veces las respuestas no son de investigación que busques, sino a veces es más espiritual, ¿verdad? Tiene que llegar a esa parte espiritual del Espíritu Santo que dice, y aquí está la respuesta. Y yo les decía, pues, como agua, no tengo tanta información. Y el Señor explica a veces por este tipo de cosas y quererme que llegamos a esa parte. Amén. Otra de las cosas que yo descubrí y que me gustó es cuando Jesús les dijo, echad la red a la derecha. Y entonces yo empecé a buscar bastantes citas que hablen de la derecha. Y hay bastantes citas en la palabra del Señor que hablan cuando Dios va a separar los cabritos de las ovejas, los de la derecha, los de la izquierda. Hay muchas citas que hablan sobre la derecha, pero hubo una que a mí me impactó, que fue cuando Jacob bendijo a los nietos, a los hijos de José, que pidió que se los llevaran y José le puso uno a la derecha y otro a la izquierda. Y dice que Jacob cruzó los brazos. Y cuando se cruzan los brazos, ¿a qué se parece? A un pez. A un pez. Y él los estaba bendiciendo para que fueran multiplicados y perpetuados la vida de ellos. Entonces, los peces significan multiplicación. Eso es lo que significa. Y aquí fueron muchos los peces que se multiplicaron cuando lo echaron hacia la derecha, cuando obedecieron a Jesús. La derecha también tenía algo que ver. No es que en un lado haya peces y en otro no. Los peces están en todas partes, en todos los mares, en todas las naciones. Y así como los peces están en todos los mares, en todas las naciones, los discípulos iban a experimentar también siendo pescadores de hombres que no tenían que hacer excepción de personas y que tenían que ir a todos los pueblos, a todas las naciones. Eso lo entendieron hasta cuando vino la persecución y se van a ver más adelante. Y que lo van a ver más adelante en el libro de los Hechos. Pero los peces hablan de la multiplicación. Y es diferente ser pescador de hombres a ser pescador de oficio. Un pescador de oficio saca peces vivos que luego después se mueren. Y un pescador de hombres atrapa peces muertos que Dios les da vida. Entonces hay una diferencia. Y hay una diferencia hermosa, ¿verdad? Porque quien da la vida es nuestro Salvador. Y a eso era
lo que Jesús les estaba llamando, les estaba como confirmando el ministerio que ellos ya sabían, que Dios los había llamado a ese ministerio, los había escogido para ese ministerio. Y todo esto de esta segunda pesca era como esa confirmación de ese ministerio. Por eso sucedió la pesca milagrosa, porque había un propósito que ellos lo tenían que entender. Así como las cosas que suceden en nuestras vidas, a veces el quebranto, a veces la necesidad. Y de esa manera nos humillamos, buscamos la presencia de Dios y Dios nos enseña. Y nos enseña también los motivos, nos enseña también los propósitos. Porque Dios nos conoce y sabe cómo tocar nuestras vidas y cómo hacernos volver al camino, volver a la realidad cuando a veces nos queremos salir o nos queremos apartar. En la otra porción, Jesús trata con Pedro. Cuando hubieron comido, dice, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. El hermano nos explicaba ¿qué fue? ¿El jueves? ¿El viernes? No. El viernes, acerca de las ovejas. Las ovejas, las que estaba mirando Jesús, que los discípulos se iban a hacer cargo, y especialmente Pedro como el líder, necesitan ser cuidadas, alimentadas, pastoreadas. Pedro le había fallado al Señor y Pedro tenía que reconocer qué clase de amor tenía para Dios, porque el amor es el que nos mueve a hacer el trabajo de Dios. Es el amor a Dios. En una ocasión hicieron una actividad y nadie compró actividad. Creo que solamente 2 personas compraron actividad. Y la persona que hizo la actividad se sintió muy triste. Y ella expresó algo que es una realidad. Y dijo: es que no tienen amor a la obra de Dios. Porque si en verdad tuvieran amor, hubieran pedido fiado, porque ustedes sabían que era para Dios y después lo hubieran pagado. Pero no solamente no compraron, no pidieron fiado, y lo que se hizo se perdió. No se sacó ni siquiera la ganancia a lo que invertí. Y una hermana se sintió ofendida y me dijo a mí: mire, hermana, lo que está diciendo, repréndala. Y le dije: yo no puedo hacer eso, porque lo que ella está diciendo es la verdad. Todo lo que nosotros hacemos, el servicio a Dios, hermanos, es motivado por el amor. Todo lo que nosotros hacemos para Dios depende del amor que nosotros lo tengamos a Dios. Si nosotros si nosotros nos examinamos y queremos saber si amamos a Dios, hermanos, en la obediencia, si somos obedientes, nos vamos a dar cuenta cuánto amamos a Dios. Si le servimos a Dios, nosotros nos vamos a dar cuenta cuánto amamos a Dios. Si nos consagramos a Dios, nosotros nos vamos a dar cuenta cuánto amamos a Dios. Porque es el amor el que nos motiva a servirle al Señor. Pedro, en Mateo capítulo 26, había expresado algo. Jesús había dicho: esta noche se van a escandalizar porque herirán al pastor y las ovejas serán dispersadas. Y Pedro dijo: aunque todos se escandalicen, yo no me voy a escandalizar. Jesús, conociendo el corazón de Pedro, porque Jesús nos conoce a todos, Jesús es Dios, le dijo: esta noche antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y Pedro le dijo: aunque todos te nieguen, yo no te voy a negar. Es más, yo puedo ir hasta la muerte, pero no te negaré. Y sin embargo, sucedió.
Hace rato les decía que somos muy ligeros cuando hablamos. Y a veces creemos que lo estamos haciendo, que estamos bien o que somos muy sinceros, pero el que verdaderamente conoce nuestro corazón es Dios. En una ocasión íbamos para la iglesia, a lo mejor ya les he platicado. En ese entonces, todavía vivía nuestro hermano Goyito y él nos acompañó. Iba mi esposo, iba el hermano Goyo, iba yo de copiloto y él atrás. Y de ida íbamos platicando puros testimonios de fe. Y mi esposo calladito, nada más escuchando. Y él dice que iba pensando, que le daba envidia, esos testimonios de fe donde nosotros habíamos estado participando o que Dios había hecho con nosotros. Envidia de la sana. Qué hombres de mucha fe, estaba pensando mi esposo. Pero de regreso se vino una tormenta. Allá los rayos caen, algo fuerte, no sé por qué. Y desde que salimos empezaron una rayería. Haga de cuenta que caían así en la camioneta. Y yo me cimbraba. Y es algo que a mí los rayos como que le tengo fobia, no miedo, no temor, no sé, pero le tengo como fobia. Y yo temblaba y le decía, hermano Goyo, véngase para acá, yo me voy para atrás. Y así nos estábamos cambiando nosotros dos, y mi esposo serenito manejando. Y ya cuando ya pasamos la tormenta, dice, pues no venían ustedes hablando de fe. A veces nosotros hablamos, pero nuestros hechos son otros. Dios conocía perfectamente a Pedro. En el griego, así cuando se escribió el Nuevo Testamento, se escribió en griego, hay palabras que no tienen el mismo significado. Por ejemplo, la palabra amor, el hermano el viernes nos hablaba de las ovejas, de la palabra ovejas, y yo les voy a hablar de la palabra amor. En el griego es diferente el amor eros al amor ágape y al amor filial. El amor ágape es un amor profundo, es un amor firme, es un amor que lo da todo sin recibir nada, sin esperar nada a cambio. Y cuando Jesús le estaba diciendo a Pedro, Pedro, ¿me agapeas? Y Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te fileo. El amor filial es diferente al amor ágape. El amor filial es como un cariño de hermanos, como un cariño de amigos. Es un cariño, es un amor especial, pero no es lo mismo que el amor ágape. Y cuando Pedro le dijo, yo estoy dispuesto a ir hasta la muerte, Pedro estaba hablando como que él tenía un amor ágape, pero Pedro no tenía un amor ágape. Todavía no llegaba a tenerlo, porque Pedro lo llegó a tener. Y la segunda vez que Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ¿me agapeas? Y Pedro le respondió, Señor, tú sabes que te fileo. Y la tercera vez dice que le dijo Jesús, Pedro, ¿me fileas? Y entonces Pedro le contestó, tú lo sabes todo. Porque Él conoce lo que hay en nuestro corazón. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? El Señor lo conoce. Y luego le dice a Pedro, de cierto te digo que cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías. Porque un joven pues es inmaduro, a veces ni permiso pide. Y Pedro era impulsivo de esa misma manera. Dice, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevarán donde no quieras. Aquí le estaba profetizando de la manera en que él iba a morir. Esto le dijo dando a entender por qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, sígueme. Otra vez le volvió a decir de la misma manera cuando lo llamó, sígueme, yo te haré pescador de hombres. Pedro fue un hombre que en el momento en que Jesús estaba tratando con él, tenía que reconocer sus errores.
que no es lo mismo hablar a la ligera, que en realidad cuando nosotros tenemos un compromiso con Dios o cuando nosotros hablamos, lo estamos hablando con un sentido firme, con un sentido diferente, y Pedro lo tenía que entender. Pedro después se va a ver en el Pentecostés, hermanos, cuando Pedro predicó la palabra del Señor, cuando Pedro se llenó del Espíritu Santo, se comprometió verdaderamente con Dios, hubo un cambio en la vida de Pedro. Ya no era el Pedro cobarde, ya no era el Pedro que cualquier cosa miedoso que le amedrentaba y que le hizo negar a Jesús. Ya no era un Pedro que hablaba nada más sin sentido. Pedro fue un Pedro transformado, un Pedro cambiado, un Pedro fiel, un Pedro que dedicó su vida totalmente a Dios hasta la muerte y que estuvo dispuesto a entregar su vida por Jesús, sinceramente. Se dice que en el año 64 el emperador romano lo mandó sacrificar, y lo crucificaron, murió crucificado, pero que él pidió que fuera boca abajo porque él no era digno de morir como había morido nuestro Salvador. Hubo un cambio en la vida de Pedro. Y yo creo que muchos de nosotros nos identificamos con Pedro, porque la mayoría de nosotros a veces defraudamos a nuestro Salvador. A veces lo decepcionamos. Muchos de nosotros le fallamos, muchas veces. Dice que Pedro se puso triste. Pedro no solamente reconoció que él no había sido sincero, que él le había fallado a Dios, sino que esa tristeza también hablaba de su arrepentimiento. Porque no es nada más reconocer, sí, yo fallé. Uno tiene que cambiar. Uno tiene que ponerse en las manos de Dios para que Dios lo levante, para que Dios lo restaure y para que su vida pueda seguir siendo diferente. Una vez el hermano Beto dijo de una persona que le dijo, perdóname Señor por la gallina que me robé y también por la que me voy a robar. Eso no es un cambio. Y cuando hay esa tristeza en nuestro corazón, hermanos, cuando el Espíritu Santo nos invade con esa tristeza, nosotros no queremos volverle a fallar a aquel que lo ha hecho todo por nosotros, aquel que lo ha dado todo por nosotros, aquel que solamente hemos recibido bendiciones, sustento, apoyo, provisión, fidelidad, todo. Dios lo es todo para nosotros. Y cuando hay esa tristeza en nuestro corazón, de verdad le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude, porque ya no lo queremos volver a hacer, porque ya no queremos seguir haciendo lo mismo y siendo las mismas personas tomando las malas decisiones. Pedro fue restaurado públicamente porque públicamente lo había negado, y Juan está escribiendo esta restauración, que no la escribieron los otros discípulos, pero como Juan amaba mucho a Pedro, era muy íntimo amigo de Pedro, Juan tuvo a bien, dirigido por el Espíritu Santo, para que nosotros también sepamos que Dios es un Dios de oportunidades. Dios le dio una nueva oportunidad a Pedro. ¿Cuántas oportunidades nos ha dado el Señor a nosotros? Muchas oportunidades. Muchos hermanos no las han tomado las oportunidades, las han pasado, las han dejado pasar de largo. Pero Pedro tomó la oportunidad y fue un Pedro diferente. Y así las oportunidades que Dios nos da a nosotros las tenemos que aprovechar, tomarlas, aprovecharlas para que haya también un cambio en nuestra vida. Y la tercera parte habla del apóstol Juan, del mismo discípulo que siempre habla en tercera persona en todo el Evangelio de Juan, el discípulo amado. Siguiendo con la restauración de Pedro, dice, volviéndose a Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, se está refiriendo a sí mismo. El mismo que en la cena, dice, se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? ¿Ok? Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo, Señor,
¿Y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Y este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Yo les quiero hacer una pregunta, que no me contesten. Solamente es para ustedes mismos y esa pregunta yo también me la hice. Todos nosotros nos conocemos. Hermanos, ¿cómo nosotros vivimos nuestro cristianismo? ¿Dependiendo de otros? ¿Viviendo nuestro cristianismo como lo viven los otros? ¿O directamente de una manera personal? ¿Cómo lo vivimos? Cuando Dios estaba hablando con Pedro, Pedro estaba viendo al otro discípulo. No sé si fue por curiosidad, no dice aquí la palabra del Señor, o cuál fue el motivo que Pedro quería saber, qué era el rol que Dios o que Jesús le quería dar a Juan. Usted medite en eso. Si usted vive a través de otro, o se comporta como se comportan los otros, porque nuestra relación tiene que ser personal con Dios. Hay muchas esposas que dicen, yo ya no voy a ir a la iglesia, o ¿por qué no ha ido a la iglesia? No, ya no voy porque mi esposo no quiere ir. Eso es algo personal. Nosotros, nuestro cristianismo y nuestra relación con Dios no debe depender de los demás. Es personal. A cada uno de nosotros, Dios nos ha llamado de una manera personal. Dios nos ha encomendado alguna misión de alguna manera personal. Dios ha repartido dones, Dios ha repartido ministerios. Dios trata con nosotros de una manera diferente, porque todos somos diferentes. Pedro, por curiosidad, le dijo, ¿y qué de este? Y haga cuenta que Jesús le dijo, ¿qué te interesa la vida de este? Yo estoy tratando contigo. Y así Dios trata con cada uno de nosotros. No que no nos interese, sí nos debe de interesar nuestra familia, nuestros hijos, el esposo, los hermanos, sí nos debe de interesar. Porque en una ocasión Jesús también hizo una pregunta. Le hizo una pregunta a Caín por su hermano. Y Caín le contestó, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Dios también nos pregunta a nosotros. Dios también nos hace preguntas a nosotros. Pero en esta ocasión es diferente. No debemos de depender de otros en nuestro trato con Dios y en nuestra relación con Dios. Porque cuando nosotros estemos delante de la presencia de Dios, cada uno de nosotros va a dar cuenta a Dios. Ahí en Romanos 14, ahí nos dice que cada uno de nosotros somos responsables del trato con Dios, de la relación con Dios, del servicio a Dios, de todo lo que tenga una relación con Dios de una manera personal. Cada uno le vamos a dar cuentas. Hay personas que se desaniman y dicen, es que aquella persona falló, ya no voy a ir a la iglesia, ya para qué voy a la iglesia. No. Muchos de nosotros nos podemos identificar con Pedro, nos podemos identificar con Juan, nos podemos identificar con Tomás. Dijo una vez un hermano, yo le doy tantas gracias a Dios porque escribieron la historia de Tomás, porque yo también muchas veces he dudado. Y nos identificamos con los personajes de la palabra de Dios, porque por algo están escritos aquí. Pero no es para que nosotros imitemos los errores o las fallas, sino para que nosotros tengamos cuidado, para que nosotros imitemos a Jesús, que es nuestro ejemplo. Nadie llega a la medida, a la estatura de nuestro Salvador. Entonces, Él debe de ser nuestro ejemplo. Y Él nunca nos falla. Y nunca nos va a fallar. Nosotros podemos fallar. El esposo, los pastores, todos podemos fallar. Fallarle a alguien. Pero Dios nunca nos va a fallar.
Y Él es nuestro ejemplo. Así que Él le dijo a Pedro, que a ti, sígueme tú. Y este dicho dice, se extendió entonces a los hermanos de aquel discípulo que él no moriría hasta que Jesús regresara. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Y por este rumor que se había extendido, también Juan aquí está aclarando. Juan fue el último de los discípulos que murió, ya murió muy viejito. Muchas veces lo quisieron asesinar y fue salvado. La tradición cuenta que una vez lo lanzaron a una olla de aceite hirviendo y él no murió. Luego lo desterraron a una isla donde escribió el libro del Apocalipsis. Y él ya murió muy viejito, pero no quería decir que quedara hasta que Cristo viniera, todavía viviera el apóstol Juan. Y eso es lo que está aclarando aquí de ese rumor que se había extendido, dice aquí, entre todos los hermanos. Dice, y este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y termina diciendo, hay también otras muchas cosas que Jesús hizo, las cuales, si se escribieran por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Jesús fue extremadamente productivo, hermanos. Jesús siempre estaba haciendo algo y siempre estaba haciendo algo para Dios, para el reino de Dios. Y terminamos con esto. Él es nuestro ejemplo para cada uno de nosotros, para que nosotros vivamos nuestra vida siempre haciendo algo para el reino de Dios. Nosotros no tenemos que vivir de los recuerdos. Nosotros tenemos que vivir día a día glorificando y honrando a Dios. Con esto concluimos. Cada día que nos levantemos, hermanos, cada día que despertemos, hay algo que nosotros podemos hacer para Dios. Pidámosle al Espíritu Santo que nos guíe para que nosotros también honremos al Señor todos los días que el Señor nos da. Que el Señor les bendiga. Ya entraron los niños, no sé.